Buenas noches, señores estudiantes. El tema de hoy que vamos a tratar en clases es sobre textos expositivos. El texto expositivo tiene una función muy clara que es la de informar, pero usando la explicación. También tiene una organización global a través de la cual presenta unos modelos de organización. ¿Qué busca este tipo de texto? Pues lo que realmente está destinada es a informar sobre teorías, hechos, personajes, especificaciones, generalizaciones y también predicciones, lo que antes contaban los abuelitos o las personas que podían predecir el futuro de las personas. El objetivo central, pues, es la entrega de eh, información que se genera pues en el ámbito, en cualquier tipo, en cualquier ámbito donde se produzca la información. En estos casos, en este tipo de texto, por ejemplo, el autor debe ser capaz de dar explicaciones y sobre todo elaborar puntos claves a fin de que los receptores sepan por qué y cómo se produce la información. Porque estos textos, cómo llegan al auditorio, al público, ¿no? Porque a veces la información o hay muchos, por ejemplo, políticos que les gusta hablar mucho o hacer bla, bla, bla y nunca llegan a exponer un tema de verdad. Esta información está condicionada por dos factores. Primero, las características de la información y lo que produce la información, ¿no? Ahora la información se produce a través de algunos medios, antes se lo hacía a través de cartas, otros utilizan pizarras para poder comunicarse. Ahora pues lo que está de moda es exponer a través de las redes sociales o del internet, ¿no? Otra característica importante es el auditorio, porque ustedes tienen que tener en cuenta que en este tipo de texto el, el principal actor es el auditorio, las personas que están prestas a atender el tema que usted va a exponer. Tipo de información, pues en este tipo de caso tenemos los tipos de lenguaje que se puede utilizar, es el coloquial, el formal. Pues en el coloquial lo puede utilizar cualquier persona que no es necesario tener una formación adecuada, ¿no? En el formal es un poco ya un poco más serio, digámoslo así, el académico que lo utilizan siempre personas expertas en un tema. Científico cuando una persona ha investigado o ha producido algún tema que amerita ser publicado científicamente. Eh, retomando la información del auditorio, por ejemplo, es diferente hablar de literatura ante un grupo de estudiantes o ante un taller literario o frente a escritores y profesores de literatura. Tú no puedes hablar de literatura con una persona que no sepa y le puedes explicar, pero una cosa cuando tú ya estés al frente de escritores y especialistas de la literatura, pues tienes que estar muy bien preparado porque estas personas te pueden hacer muchas preguntas, ¿no? Si no tienes claro la explicación del tema que vas a tratar, es muy difícil que te pongas al frente de expertos en el ámbito. Por eso es necesario para este tipo de textos tener mucho conocimiento, dominio del tema para poderlo exponer. Siempre también es necesario adaptar en el discurso el nivel de conocimiento del auditorio. Entre más preparadas sean las personas, usted como expositor tiene que tener fundamentos y argumentos para realizarlo. En resumen, podríamos decir que este tipo de texto expositivo sirve para informar algo, pero a través de la explicación
y se consideran obviamente las características que tiene el auditorio. ¿Cuáles son los tipos de textos que tenemos? Hay algunos, entre ellos la conferencia, que usualmente la utilizan expertos que pueden dar un tipo de información más detallada de un tema que sea de interés para el público. También tenemos la exposición en clases, por ejemplo, cuando el docente va y expone su clase ante el auditorio, en este caso de los estudiantes. Una reseña donde se habla sobre datos bibliográficos de los autores más representativos. También un artículo científico donde tú has investigado, donde o se ha investigado información importante sobre algún aspecto novedoso que se quiere compartir con las demás personas. En este caso también tenemos el informe de investigación que generalmente se lo utiliza luego de haber concluido un trabajo investigativo y usted quiere exponer todos sus datos obtenidos en este trabajo. La monografía que generalmente o actualmente la utilizan en los colegios, ¿no? Y las tesis que son trabajos investigativos realizados por estudiantes universitarios. ¿Cuál es la estructura del texto expositivo? Pues la estructura es muy sencilla. Este tipo de texto tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción realmente es donde se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. Usted ahí pone una frase clave y el lector le va a interesar su trabajo. En el desarrollo, en cambio, se ordenan lógicamente las ideas, se inicia con un análisis de los hechos que pudo ser seguido de uno subjetivo, si correspondiera y si fuese el caso. En la conclusión, ahí ya se hace una síntesis o se recapitula todo lo que se ha expuesto, se entrega una conclusión que puede ser una opinión, ¿no? Y los pasos para leer un texto expositivo hay que tenerlo muy en cuenta. Primero es leer comprensivamente el texto. Segundo, llenar vacíos de significado. Tercero, determinar el tema que desarrolla el texto. 4, reconocer el modelo de organización de cada párrafo. Y por último, tenemos establecer la finalidad del texto. ¿Con qué finalidad yo voy a escribir ese texto para luego exponerlo? Gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.